Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos, por dedicar este tiempo con nosotros. Gracias también a la librería por acogernos en su seno. Y gracias a ti, Alfonso, por hacerme partícipe de este momento. Dice uno de los personajes de la novela que hoy nos reúne, Los cuadernos de Sahuira, que el azar tiene sus razones. Y una de las razones que creo que hoy nos tiene aquí, y a mí en concreto, es el afecto por esas palabras tan bien tratadas, tan bien puestas y tan bien elegidas con las que nos has regalado en tu obra. Me vais a permitir hacer un breve resumen geográfico, un poquito. Alfonso vive desde hace unos 40 años aquí en Córdoba, aunque nació en Santoña, de nuevo el azar, porque también, como dice uno de los personajes de su libro, hacen falta miles de azares a lo largo de miles de años para que uno nazca, no digamos para que uno llegue a ser quien es. Tiene un trabajo gustoso, en palabras de Juan Ramón Jiménez, en el Conservatorio Superior de Música de aquí de Córdoba. Él colabora y hace crónicas musicales en distintos medios de comunicación y no es este el primer libro que publica. Ya escribió también otra obra, pero esta es su primera novela. Y creo que también en ratos libres pues juega al ajedrez, aunque por aquí me han dicho que no es demasiado bueno. Bueno. Bueno, yo ahora en un terreno más personal quiero destacar de Alfonso la sonrisa serena. Esa sonrisa casi eterna, que para mí es fruto de un optimismo, pero no un optimismo iluso. No, un optimismo que es ilustrado y es desde el conocimiento. Desde ahí viene ese optimismo. También destaco su afán en el sentido en el que habla Luis Landero, un autor también que nos gusta mucho. Es ese afán por practicar constantemente el amor. No nos asustemos. Los objetos de ese amor que practica Alfonso lo compone una lista muy, muy amplia. Desde la naturaleza, la música, la literatura, sus amigos, su familia, la vida, en definitiva. Dice Belén Gopegui, que la libertad precisa de seres humanos que la practiquen y que la lleven a cabo con acciones concretas. Y yo añado humildemente que con el amor ocurre igual. Precisan de esos seres humanos que lo practiquen con esas acciones concretas. Y de esa naturaleza es el amor que Alfonso da. Está alejado de ese concepto grandilocuente, abstracto, y para mí es un amor que está cerca, muy, muy cerca de ese niño que Alfonso lleva dentro para mí. En su anterior libro, Satie, la subversión de la fantasía, Alfonso escribe de él: diferentes testimonios de personas que lo trataron aluden a su alma de niño. ¿Te suena, no? Sí. Mucho de eso, de esa alma de niño, transcurre por los pasajes de los cuadernos de Sahuira. Hay mucho que no se podría escribir esa obra si no se mantiene esa mirada de asombro, si no se tiene ese afán, de nuevo el afán de Landero, ese afán por guardar el niño que se ha sido y el niño que se sigue siendo, y no sin dificultad, a pesar de todo y a pesar de tanto,
porque como también dice Juan, el protagonista del libro, no era fácil tener fe y tampoco la fe en el hombre resulta sencillo. Y bueno, después de hablar de Alfonso, vamos a hablar de su novela, pero quiero que primero Alfonso nos dé unos pequeños apuntes de lo que ha escrito. Muy bien. Antes de contestar a la pregunta, Isabel, muchas gracias por esta presentación tan cariñosa. Gracias también a la República de las Letras, que nos ha cedido este espacio, que además es un espacio con alma, es un espacio en el que se han presentado muchísimos libros. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros que habéis venido a escucharnos. Ya que Isabel me ha presentado con tanto cariño, yo también la voy a presentar a ella un poquito. Isabel, bueno, su nombre completo es Isabel Camargo Vázquez. Ella durante toda su vida laboral se ha dedicado a la enseñanza como maestra. Me consta que con mucho disfrute y haciendo mucho bien a mucha gente. Así que también ella ha tenido ese trabajo gustoso del que hablaba Juan Ramón Jiménez. Aparte de esto, es miembro de la plataforma Salva tus Árboles Sevilla. A estos les gusta llamarse los plastas, que es el acrónimo de plataforma Salva tus Árboles Sevilla. Y sí que dan un poco la plasta, la verdad. Se la dan a quienes se la tienen que dar. Y últimamente a quienes más se la tienen que dar es al Ayuntamiento de Sevilla y a esa política suicida de tala de árboles indiscriminada que practica. Y en relación con esto os quiero contar una anécdota que seguramente muchos de vosotros la conozcáis porque, en fin, fue sonada, salió en la prensa nacional y además sucedió hace no demasiado tiempo. En un pleno del ayuntamiento, mientras una de los miembros de la plataforma se dirigía al estrado para intervenir, pues alguien que estaba al lado del alcalde de Sevilla, presidiendo el pleno, le preguntó al alcalde: ¿esta quién es? Y el alcalde, sin percatarse de que tenía el micrófono abierto, dijo: esta es un peligro público. Teníamos que haberlos matado a todos, dijo textualmente. Cuento esto más que nada para preveniros, porque aquel peligro público al que se refería el alcalde es esta chica que tenemos aquí. Cuidado con ella, que bajo esta apariencia de dulzura Dios sabe lo que puede haber. Bueno, pasando ya a responder la pregunta, voy a ser muy breve, porque prefiero que si después alguno de vosotros quiere hacer algún comentario o plantear alguna cuestión, tanto a Isabel como a mí, pues tengamos tiempo para hacerlo. Entonces, brevemente, os voy a describir un poco el contenido de la novela. Voy a empezar con cuando Juan, el protagonista, tiene 23 años. En aquella época vive en Marruecos, concretamente en Essaouira. Y bueno, compra 7 cuadernos y se le ocurre que en esos 7 cuadernos va a escribir algunos episodios importantes de su vida y sobre todo va a hablar de algunas personas que para él han sido importantes. Y no solo de personas, nos va a hablar también de algunos animales, de árboles, del mar, del monte, de la naturaleza, en fin, de todas las cosas y personas que él ama. Así que se pone a la tarea, escribe 6 de los 7 cuadernos, pero cuando termina el 6º sucede algo que le deja sin ganas de terminar y bueno, pues deja ese trabajo inacabado. A partir de ahí él tiene una vida muy viajera, no se está quieto, no se está mucho tiempo quieto nunca en ningún sitio. De hecho, durante 40 años nunca vive más de 2 años en una misma ciudad. Y es cuando transcurren 40 años, cuando Juan ya es un hombre de 63 años, entonces él conoce a una chica alemana, Arabella, que está de vacaciones en Barcelona. Y bueno, pues entre estos dos se establece una amistad muy, muy bonita. A lo largo de una semana comparten muchos momentos de amistad, Juan le enseña la ciudad, en fin, crean una amistad muy, muy hermosa. El día en que se despiden, Juan le regala a Arabella 7 cuadernos. 7. Los 6 cuadernos que había escrito en su juventud y un 7º que escribe justamente la noche precedente a la despedida, mientras Arabella está en el hotel durmiendo. Él en su casa, después de 40 años, por fin termina su propósito que se había hecho en la juventud. Y digamos que lo hace porque Arabella, sin saberlo, sin sospecharlo, es la que le empuja a hacerlo, es la que le mueve a hacerlo. Pues cada uno de estos 7 cuadernos corresponde con cada uno de los 7 capítulos de la novela. Y además de estos 7 capítulos también hay un prólogo y un epílogo muy breve
en los que quien habla en primera persona es ella, es Arabella. Este sería el resumen. Sí. Bueno, pues no solo Arabella y Juan son los personajes que aparecen en los cuadernos de Sahuira, como algunos habréis podido ya comprobar. Aparece una gran variedad de personajes. Sin ser una novela coral, porque no lo es, pero sí es verdad que se despliega un abanico bastante interesante. Todos los personajes que van saliendo tienen su razón de ser, evidentemente. Y cada uno de ellos, además, forman parte, y para mí eso me llamó mucho la atención, forman parte de una red. A mí me sugirió esa red, es como la naturaleza de la red que las microrrizas de los árboles van entablando entre sí. Es decir, es una red que explican al personaje, pero además lo sustancian y lo conforman. Así es como yo vi todos esos personajes, pero además también sobrevuela sobre esos personajes una serie de señales que son invisibles. Eso ocurre también con los árboles. Esas señales invisibles van entre los personajes sin que ellos se den cuenta, pero conforman una comunión, esas señales que sobrepasan la distancia geográfica y temporal. Cuando leáis el libro, si lo habéis leído, sabréis a qué me estoy refiriendo. Esa misma red y esa misma unión y comunión que hay entre los personajes no anula a los individuos, no anula a Juan, sino que lo refuerza y le permite y nos permite escuchar a Juan de una forma natural a través de casi toda la obra. Eso le ocurre a Arabella cuando comienza a leer los libros y dice: yo estoy escuchando a Juan. Y es una voz que nos llega, y a mí me mueve, me conmueve, porque es esa voz que viene desde ese yo primigenio, de las pequeñas cosas que vamos eligiendo cada día, que no sabemos de sus conjeturas, no sabemos de sus por qué, pero nos van conformando, ¿no? Y por eso estamos constantemente escuchando a Juan. Esa voz de Juan, en ocasiones, pues nos huele a las almejas con ginebra, a las lentejas con canela, creo que eran, ¿no? Sí. El moscatel de Setúbal o las chanfanas, y luego en otras ocasiones esa voz pues se torna música y nos habla de Janis Joplin, de Pink Floyd, de Sabina, de la música Genagua y por supuesto de Satie. Y esa voz también nos lleva de la mano en muchas ocasiones hacia la sonrisa. A mí en muchas ocasiones. Yo he estado leyendo el libro con una sonrisa continua, ¿no? Uno de los personajes que para mí me provoca más ternura y además me provoca más sonrisa por su forma de hablar y tal, y de actuar, es Beppo. No voy a descifrar nada. Beppo es es uno de los tíos de Juan. Y en un momento dado, en este pasaje al que me refiero, pues Beppo le enseña una factura de un restaurante, como él dice, de un restaurante a su sobrino Juan con 8 años, esa mirada de asombro y esa inocencia, y le dice que es un mapa del tesoro. Me vais a permitir, ya que estamos aquí, me vais a permitir leerlo, porque yo pasé un rato estupendo leyendo. Dice: mira, dice Beppo, estas cifras que ves aquí y que has tomado por precio
buena señal, eso significa que el plano está bien camuflado, representan el número de pasos que hay que dar cada vez que se cambia de dirección. Y las palabras también están en clave. A ver, ¿qué pone aquí? Cangrejo 15. Correcto. ¿Y hacia dónde andan los cangrejos? Andan de lado. ¿Verdad? Andan de lado, pero ¿qué es lo que dice la gente? ¿Que andan para atrás? Exacto, pues hay que dar 15 pasos hacia atrás. ¿Ves qué fácil? ¿Y qué dice aquí? Chuleta de vaca, 50. ¿Y quién es el único que tiene vacas cerca de casa? Venancio. Pues eso quiere decir que hay que dar 50 pasos en dirección al establo de Venancio. Y esto otro vino del país 20. Tío Beppo adoptó el aire de esos maestros pacienzudos, bondadosos, a quienes en el fondo fastidia tener que explicar 1000 veces las mismas obviedades. Vamos a ver, Juan, ¿de dónde viene el vino? De la uva. Ahí lo tienes, 20 pasos en dirección al viñedo. ¿Y esto? Quesillo de cabra con dulce de cayote, 18. Vaciló brevemente y enseguida encontró la salida. Eso solo lo puse para despistar. ¿Y desde dónde hay que empezar a contar los pasos? De nuevo recurrió a los aires de maestro cachazudo. Hay que fijarse mejor en las cosas, Juan. ¿Cómo se llama el restaurante? Ay, claro, hay que empezar desde el nogal. Eso es. Guarda tú también mi mitad, que yo soy capaz de perderla. Me parece un pasaje entrañable y de lo más gracioso. Y bueno, me voy a poner esto. Ya me he ido yo allí. Y hablando de mapas y de lugares, Alfonso, ahora te toca a ti hablarnos de los lugares de la novela. Vale, los lugares de la novela son muchos. Hay 3 escenarios principales. Por una parte es Cantabria, que es donde se desarrolla la niñez y la adolescencia de Juan, donde Juan va descubriendo pues, lo que es la vida, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y por otra parte, los otros 2 escenarios más importantes son Ámsterdam y Essaouira, que son las 2 primeras ciudades donde Juan, cuando ya es un hombre de 21 años y abandona su tierra natal, pues es a donde se dirige. Cada una de estas 2 ciudades tiene un capítulo para ella, y esto es más o menos en la primera década de los años 70. Hay muchísimos otros escenarios por 2 razones. Primero, porque como ya he dicho antes, Juan tiene una vida muy movidita, muy errante, y por lo tanto conoce muchos lugares. Y otra es porque, como nos habla de otras personas, la vida de estas otras personas aporta nuevos escenarios, algunos incluso cuando Juan todavía ni siquiera ha nacido. Entonces, bueno, entre estos otros escenarios, pues quizá habría que mencionar Roma, una breve aparición de Roma en la Segunda Posguerra Mundial, otra de Lisboa, de Venezuela, y sobre todo una aparición ya más importante de Cuba. El hecho de que haya tantos lugares, lo comento un poquito en la solapa del libro, pero os lo repito aquí, pues hace que los cuadernos de Essaouira tenga algo de novela de viajes, pero en realidad en la novela hay una mezcla de géneros, porque, bueno, puesto que Juan nos habla de su infancia y de su crecimiento, pues tiene algo de novela de formación. Como nos habla de su entorno, eso aporta un halo de novela costumbrista. También es una novela de amor, porque Juan se enamora y vive un gran amor cuando sale con 21 años de Cantabria. Y por último tiene un poquito de novela de misterio, porque hay un personaje que aparece muy discontinuamente y muy poco, pero que tiene cierta influencia sobre la trama, y que, bueno, es un personaje realmente misterioso, sí. Es verdad, es verdad. Sí, lo es. También, hablando de los temas, evidentemente tú tratas muchos temas en la novela, pero a mí me gustaría resaltar en concreto 3. El primero, para mí, es uno que me ha llamado mucho la atención, es el animismo y la naturaleza.
es constante la personificación de seres que no tienen vida humana, y si tú les das esa vida, se las proporcionas, tú o Juan. Ahí, en esta novela, lo que es lo tangible, lo intangible se unen, pero se unen de una forma poética. Para mí, o sea, para mí la forma de ver la vida, la forma de ver la naturaleza, yo comparto mucho de esa forma, de la forma que se nos presenta en la novela. Aquí la muerte se toca, las estrellas son insomnes y compasivas. El pájaro es un sabio ilustrado que sabe y que conoce la lengua de los seres humanos. Zeta, su perra, es la hermana que nunca tuvo. Y luego están los árboles, ¿no? Ese nogal, ese sauce donde se mete Juan, que es como si fuera un útero, ¿no? Para él, el castaño y el olmo. Ese olmo, esa conversación con el olmo profético, el olmo que es lo divino, ¿no? Femenino. Otro tema que a mí me llamó la atención es el exilio. En esta novela hay exilios voluntarios, exilios involuntarios, exilios interiores, exilios exteriores, pero ningún exilio es bueno, es bonito y es barato. Ninguno. Para mí este tema del exilio no fue presente, no fui consciente de él hasta que reposé la obra. Porque son exilios que llegan como mudos, casi de una forma natural, llegan a esos personajes y no lo percibes de primera, pero sí luego, cuando tú ya ves la trayectoria. Juan, en definitiva, es un gaurí, como dicen los marroquíes, ¿no? Es un gaurí, es un forastero, casi toda su vida. Es el encuentro con Arabella el que hace, que convierte ese exilio que es honroso, que es un exilio terrible, pero hermoso también, el que lo convierte en un grito público, el que le hace compartir ese exilio, lo hace compartirlo con los demás. Y al compartirlo, es como si nos interpelara al que lo lee y le dice, bueno, ¿quién no ha vivido algún exilio a lo largo de su vida? Y por último, el último tema que para mí es evidente a lo largo de toda la novela es la mar, en femenino. La mar siempre presente en los lugares, en Essaouira, en Barcelona, en los lugares que aparecen en Santoña, Marina y Bravía, 101 bar y una sola librería, ¿no? Como dice, es esa mar ahí constante en muchos de los caminos que toman los personajes y también en Juan, en el corazón de Juan. Si la mar no está cerca, él va a buscarla. Así lo ve Arabella al principio, cuando pasa unos días con él y lo ve, van a la playa y lo ven adentrarse, lo ve a él entrar en el mar, y describe de una forma muy bonita cómo lo hace. Me voy a permitir que lo lea, ¿no? Lo voy a leer. Dice Arabella: llamó mi atención su manera de penetrar en el mar, no poco a poco, como hacemos la mayoría, ni tampoco a toda prisa, como hacen otros, sino con paso calmoso pero resuelto, sin detenerse, manifestando un sentimiento que estimé a medio camino entre el respeto
y la devoción. Es verdad, Juan tiene devoción por el mar, pero más adelante Juan se le declara su amor al mar, se le declara y hace el amor con la mar. Y así lo vemos en esto último que os voy a leer. Yo me enamoré de la mar sin darme cuenta. Cuando el clima no lo impedía, caminaba a la playa de Berria y me sentaba a la orilla. La contemplaba sin prisas, la escuchaba sin fatiga. Cuanto más bravía estaba, mayor era mi deseo. Penetraba en ella excediendo las lindes de la sensatez, hasta que el agua acampaba en torno a mi garganta sin atender las recomendaciones de la tía Flavia. Si estás rabiosa no te metas mucho, que la mar es traicionera. Allí, con el agua al cuello, aguardaba las acometidas de las olas que venían rugiendo misteriosos rumores amorosos, pintando en el aire copos efímeros de blanquísima espuma, voluptuosas burbujas inasequibles a las manos, casi a la mirada. Temblaba el corazón y sobre todo la garganta al verlas aproximarse tan hermosas, tan altas y sabias y pujantes, y sentía en mis tripas el mordisqueo del miedo a no saber engarzarme a ellas y a que me enviasen con su fuerza colosal contra el fondo duro y turbio, como a veces sucedía, o peor aún, hacia el exilio del mar adentro. No en vano, uno de los pasajes más emotivos de la novela es uno de los cuadernos en los que las palabras conforman el vaivén de las olas del mar, de cómo mece el barco, el amor de los padres de Juan. Digamos que el mar mece esa cuna, que el barco es esa cuna donde se está fraguando el amor de los padres. Y hay más temas, yo quería resaltar estos. Sin embargo, todos esos temas nos llegan tanto porque Juan es un personaje que tiene una forma de captar y de mirar y de contar que es especial. ¿Qué es lo que aporta esa forma de contar la novela de Juan? Sí, bueno, Juan es una persona muy especial, desde luego. Ya desde niño tiene una capacidad de observación impresionante, es capaz de darse cuenta de muchas cosas. Cuando es adulto, pues lógicamente esto se agudiza. Es muy sensible también, mira las cosas con mucha ternura. Siempre que habla de los demás, él consigue extraer las partes buenas que tienen. Es un niño muy solitario mientras es niño, no porque no sea sociable, sino porque no tiene hermanos y además vive fuera del pueblo, en el monte, no hay niños cerca. Así que bueno, pues él se entretiene con lo que puede, con lo que tiene, y lo que tiene son los perros, los árboles, el monte, de manera, bueno, pues que se establece una especie de unión mística entre Juan y el mundo animal y el mundo vegetal. Él no habla mucho de sí mismo, aunque ha escrito 7 cuadernos para contar episodios de su vida. Esto casi es un pretexto para presentarnos un sinfín de personas, de animales, de lugares, de fuerzas de la naturaleza que a él le emocionan, ¿no? Y bueno, pues si llegamos a conocer a Juan, tenemos que hacer el esfuerzo de ver qué es lo que nos cuenta de los demás, porque como no habla mucho de sí mismo, tenemos que adivinar un poco lo que ocurre en su interior a través de qué nos cuenta de los demás y cómo nos lo cuenta, ¿no? Yo destacaría que la novela habla sobre todo de esto, habla de emociones y de sentimientos, y los rasgos, lo resumo otra vez, los rasgos que destacaría de Juan como narrador son la capacidad de observación, que es un rasgo importantísimo para alguien que quiere narrar, la ternura con la que ve el mundo, la sensibilidad, y también su sentido del humor,
o más que su propio sentido del humor, la facilidad con la que él es capaz de plasmar el sentido del humor de otras personas, de otros personajes, que algunos son realmente hilarantes, algunos son muy, muy, muy graciosos. Pues gracias, Alfonso, gracias a todos. Sientan el mar, déjense merecer por este libro y disfruten de él, porque merece la pena. Y yo creo que podríamos pasar, sí, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros creo que Sí. hemos hablado. Podemos hablar un poco, si alguno os apetece, de lo que queráis. Yo, bueno, primero, Alfonso, darte mi más sincera enhorabuena por el libro. Me ha encantado. Ya te seguí con el primero que escribiste, de Satí, pero este me ha parecido una obra maestra, y no es por el cariño que te tengo, sino que me ha encantado. Me ha parecido un libro redondo de principio a fin, me ha enganchado, he tenido esa sensación de que quería seguir leyendo, que no me pasa con todos los libros. Muy bonito cómo describe eso, la naturaleza, los lugares, ¿no? Me ha encantado, me he sentido un poco en algunos lugares que ya conozco, en otros no, y me han dado ganas de ir. Así que primero darte mi más sincera enhorabuena. Y tengo varias preguntas, pero voy a hacer la primera, que es un poco, yo creo que la más, un poco de perogrullo, que ya la escuché en Radio Santoña, pero que te escuché en la entrevista que te hicieron. Pero bueno, la voy a lanzar aquí otra vez para que también, pues bueno, a lo mejor hace ya un par de semanas de eso, creo. ¿Qué tiene el libro de autobiográfico, ¿no? Porque yo, que te conozco un poco, veo cosas que digo, bueno, esto es una medio autobiografía encubierta aquí, que nos han metido como novela. Bueno. Quería un poco, pues, Sí, vamos a ver, tiene un poquito de autobiográfico, aunque en realidad es muy poco. Hay una cita que yo una vez la leí, se le atribuía a Virginia Woolf, pero luego la he buscado y no la he encontrado, así que a lo mejor quien puso aquella cita se la inventó. El caso es que, según esta cita, Virginia Woolf decía que toda literatura es autobiografía o no es nada. Es una exageración, pero también hay algo de cierto ahí, ¿no? Vamos a ver, de autobiográfico realmente no hay mucho. Digamos que Juan y yo compartimos dos cosas, o tres. Una es la profesión de la música, aunque su dedicación es muy distinta a la mía. Yo me he dedicado siempre a enseñar y él se dedica siempre a tocar. La otra coincidencia es el escenario de la infancia. Naturalmente yo sitúo a Juan en ese escenario por dos razones. Primero, porque lo conozco muy bien, y segundo, porque lo adoro, porque lo tengo en mi corazón, porque es un tesoro para mí ese escenario. Pero en fin, yo fui un niño muy diferente de Juan. Yo nunca tuve... Primero, yo no fui un niño solitario, porque yo fui el cuarto hermano de 5, aquí están 2 de mis hermanas, 3 si contamos a mi cuñado Miguel, que es como un hermano también para mí. Que sí, que no lo digo de coña, Miguel. Entonces yo ni fui un niño así de solitario, ni tuve, desgraciadamente, la capacidad de observación que tiene Juan. Entonces, bueno, realmente de autobiográfico hay poco. Sí tiene algo de biográfico respecto a algunos personajes. Hay un par de personajes que sí están tomados de la realidad y que, aunque hay leves variaciones, se parecen bastante. Luego hay otros 2 o 3 que tienen un punto de partida en una persona, pero eso sí que están muy transformados, y la inmensa mayoría de los personajes son ficción, son pura ficción. Pura ficción, al menos de forma consciente, porque inconscientemente uno siempre, cuando inventa, coge de aquí, de allá, ¿no? Así que por ahí más o menos es lo que te puedo decir. A ver, Carmen. Yo no sé si tiene algo de autobiográfico o no tiene. No sé si te has inventado hasta el propio Juan entero, que creo que no. Pero lo que es cierto es que es apoyo. Digo que es apoyo. Yo, que me precio de quererte mucho, de ser querida por ti, y además de tener una relación profunda de corazón a corazón, para mí ha sido acompañarte en la trayectoria de mi vida entera, en la que se parece el libro y en la que no se parece, en lo que el libro Juan es y en lo que no es Juan, y en todas esas sugerencias que hace, llenas de ternura, llenas de esa ironía que te acompaña en tu forma de vivir, de sentir y de amar.
está presente en el libro. El libro es sentimiento, el libro es borbotón de vida entero desde el principio hasta el final. Y yo he disfrutado enormemente acompañándote en esa vida deseada, vivida intensamente que es el libro. Pues muchas gracias, Carmen. Se nota que me tiene cariño. Y es mutuo. Desde hace muchos años, además. Bueno, de nuevo también enhorabuena por este parto, imagino, de la novela. No ha sido doloroso. Y yo me quería centrar también un poco con el proceso creativo en sí, que imagino que, bueno, que tiene muchísimas partes. Alguna muy buena, alguna muy mala, y bueno, igual que Juan se centra un poco en lo positivo, quería centrarme también como en cuál ha sido la parte más satisfactoria justamente de escribir ficción, de escribir novela, de darle la suelta a la creatividad como tal. Vamos a ver, para mí el simple hecho de sentarme a escribir ya es un placer. O sea, yo no... He oído algunas veces a algún escritor decir, yo es que sufro mucho escribiendo, yo no sufro nada. Yo me lo paso fenomenal. Es verdad que a veces me atasco, hay momentos que son duros, pero no son momentos de sufrimiento. Todo el proceso de escribir el libro ha sido un disfrute enorme. Lo he escrito además con mucho cariño. He intentado poner no solo lo mejor que he encontrado dentro de mí, sino también lo mejor que he encontrado dentro de las personas que he conocido, de las cosas de la naturaleza, de los animales. Entonces, cuando has dicho las cosas malas y las buenas, bueno, pues malas casi no hay. Hubo un par de veces que me estanqué. Me estanqué porque empecé sin un plan claro, me empecé a escribir así por las buenas, empecé a contar cosas y luego no había manera de cuadrar aquello y estuve una temporada que duró 1 año y pico, pues casi sin escribir, porque realmente no, hasta que un día de pronto me iluminé y vi cómo podía encajar todas aquellas cosas. Tengo que agradecer a muchísima gente, muchos estáis aquí que me han ido leyendo, incluso esta novela a trozos desde que la empecé en el año 2008. Es una novela que desde que la empecé hasta que la terminé pasaron, mejor dicho, desde que la empecé hasta que la di por terminada, pasaron 10 años. En esos 10 años pues yo tuve un par de interrupciones. Una fue para escribir la biografía de Satie, que me la encargaron, y otra este lapso que te comenté de decir, bueno, ¿por dónde tiro? No sé por dónde tirar. Y también es verdad que, bueno, yo escribía sobre todo en verano. No voy a decir he estado 10 años para escribir una novela. He tardado ese tiempo, pero no he dedicado todo ese tiempo. Es verdad que en verano, pues muchas veces pues escribía 6, 7, 8 horas al día y además con muchísimo placer, con muchísima alegría. Agradezco mucho eso para la gente que me ha ido leyendo, no solo esta novela, sino otras cosas que he ido escribiendo desde que empecé. Algunos están por aquí, de los que me han leído casi todo, aunque luego dicen que juego mal al ajedrez, pero bueno. En fin, no sé qué más iba a decir. A propósito de la estructura, si me permitís, Sí. una cosita que te quería preguntar es si hay alguna construcción musical en la novela. Es decir, ¿tú has usado? No la hay, para la estructura no. Lo único que puede haber de resabio de músico es que a mí me gusta cuidar mucho cómo suenan las frases. Quiero decir, no me fijo solo en que estén bien construidas, sino que yo las leo en voz alta y me tienen que sonar bien. Si no me suenan bien, pues... Pero no, en cuanto a estructura no he tomado nada de la música, ¿no? Y sí quería decir, ya por terminar de responderte, que bueno, pues en esos lapsos de desaliento es sencillamente tener la paciencia de decir, bueno, pues ya está, no es el momento, ya llegará, cuando llegue ya te pondrás a escribir. Y sí quiero agradecer a Nuria, mi mujer, que está ahí, pues todo lo que me ha apoyado en esos lapsos de desaliento, todo lo que me ha leído, todo lo que me ha dicho, pues mira, esto, así muy dulcemente, esto no sé, yo quizá creo que podríamos, con mucha suavidad, y bueno, pues la paz que ella siempre me da, que la paz es una cosa imprescindible para ponerse a escribir. No sé si queréis plantear alguna otra cuestión.
Yo sí, yo... Venga. Yo podría estar charlando bien. Venga. Repito otra vez lo del principio. Así, Pero hay una cosa que me gusta mucho que haces en el libro, que es la autopromoción a tu primer libro. Sí. Bueno, pero, perdóname, estoy de acuerdo, pero no soy yo el que la hace, es Juan. Ya. Pero es verdad que es Juan. Me gusta porque dice, bueno, te cuento el libro, pero oye, recuérdate que tengo otro. También puedes adquirir y es muy bueno. De hecho, hay un cuaderno que habla bastante del primero, pero bueno. Yo quería preguntarte, eso que pasa al final del sexto cuaderno, ¿no? Que para mí es como una especie de, o una posibilidad, o un final. ¿Eso siempre lo tuviste claro? Sin hacer destripa y nada, es decir, ¿siempre tuviste claro que eso podría pasar o que iba a terminar así? Ese fue uno de los atasques que tuve, sí. Has dado con la clave. Y me gusta lo que has hecho de a ti porque así le estoy ganando a Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mis libros. Y hablando de libros, quiero agradecer a dos escritores, por lo menos dos que yo sepa, que están aquí, que han venido a verme y se lo agradezco mucho, que son Salvador Osuna y Luisa Ruiz Chacón. Si hay alguno más que me perdone, no lo conozco. Sí, yo también te quería hacer una pregunta. De todos los personajes que creas en la novela, ¿hay alguno que tenga especial cariño, algún favorito? Sí, para mí, coincido con Isabel, para mí el personaje al que más cariño le tengo es al tío Beppo, que es un personaje que está salido de la nada, o sea, no se parece a ningún tío que yo haya tenido, desgraciadamente no he tenido nunca un tío así. Te voy a hacer otra pregunta. Venga. El libro, esto como lo has dicho tú, pues ahora lo corroboro. Tu prosa es muy musical, pero muy musical. Efectivamente, yo no sabía que hacía un poco lo mismo que yo de leer en voz alta. Yo también lo suelo hacer. Y lo que escribe, y es muy musical. Entonces, respecto a tu estilo de escritura, ¿cuáles son tus referentes? Porque me tienes un poco despistada. Sí, bueno, los referentes, yo es que he sido un hombre muy desordenado para toda mi vida, incluyendo las lecturas. Yo no sabía decir, yo mismo me he preguntado eso, Luisa, pero no sabría decir. Yo te puedo decir quiénes son los escritores que más admiro y que más disfruto. Y hombre, por ceñirme a los que escriben en castellano, para no estar aquí mucho tiempo, a mí hay dos escritores que son los que más me han interesado, son Luis Landero y Manuel Vázquez Montalbán. Después hay muchos otros, está Chirves, está Umbral, está Montero Glez, está Pérez Andújar, está Carmen Martín Gaite, y luego hay una novela en concreto que me parece que es una de las mejores novelas que han escrito en los 30 últimos años en España, que es Las máscaras del héroe, de Juan Manuel de Prada. Bueno, luego vamos a coger a los sudamericanos. García Márquez yo me lo he bebido entero. Y además es el escritor que más me gusta. Si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con García Márquez y concretamente con 100 años de soledad. Vargas Llosa, pues bueno, yo creo que en la primera mitad o en el primer tercio de su catálogo tiene 4 o 5 novelas extraordinarias, buenísimas, muy buenas. Me gusta mucho Leonardo Padura, creo que todo lo que ha escrito es muy bueno, cubano. En Argentina, bueno, pues aparte de Borges y Cortázar, me gusta mucho Juan José Saer. También está Manuel Escorza, Benedetti. En fin, es que no terminaría nunca. No, pero ahora ya se me hago la idea de dónde te viene la musicalidad. No, y sí, es muy especial. Sí. Fíjate. ¿Alguna variante? Yo no me lo he leído, pero me está entrando curiosidad por todo lo que está hablando la gente. Y igual en la línea del compañero que te ha preguntado lo de si había algo de autobiográfico, lo que no hay de autobiográfico tiene algo que ver con deseos tuyos no hechos o no realizados o ensoñaciones simplemente. No, pero sí podría tener, por ejemplo, fíjate, es una pregunta interesante porque
no es tanto deseos no realizados, sino que en algún momento cuando yo decidí que el personaje iba a ser un músico, porque ese es un mundo que conozco y así me va a resultar mucho más fácil hacerlo, pero decidí que iba a tener una dedicación a la música muy diferente a la mía, entonces sí jugué un poco a imaginar cómo podría haber sido mi vida, pues si yo hubiera tomado de joven otras decisiones distintas de las que tomé. Sí, algo de esto sí hay, claro. Y en la línea del personaje que has comentado, que dices que no tiene ninguna inspiración en nadie en concreto, cuando te pones a escribir sobre él, ¿lo dibujas claramente en ti o en tu cabeza o no hay figura? O, por ti como curiosidad personal. Voy a preguntar luego tú y yo solos, pero ya te la pregunto para luego. No, la verdad es que yo ni siquiera le he puesto una cara, he hecho una descripción de él, es un tipo alto, fuerte y tal. No. Y bueno, luego sí tengo que decir, cuando digo que no está basado en nadie, sí tengo que decir que este personaje, que es un personaje muy embustero y muy embaucador, en el buen sentido, con los niños, para jugar con los niños, bueno, ahí sí he cogido cosas, por ejemplo, he cogido cosas de mí, cosas que yo les decía a mis hijos, ¿no? Esos embauques que les hacen a los niños para que a los niños les brillen los ojos y sonrían y tal. Y lo mismo que de mí, pues de algunas otras personas que sin ser tíos míos, pues cuando yo era niño me contaban cosas que me dejaban alucinado, ¿no? En ese sentido, este personaje, cuando he dicho antes, no tiene que ver con nadie en concreto, a lo mejor es una mezcla de muchos personajes. Eso, por ahí me refiero. Pues sí, por ahí. Sí, porque claro, inventarse todo eso de la nada habría sido muy complicado. Es actitud, porque las cosas, las anécdotas en concreto, sí son todas ficción, pero la actitud, esa actitud de decir, estoy aquí con un niño y bueno, pues le voy a contar 4 mentiras para que se ría, para que se emocione, para que disfruten. A mí me parece que todas esas mentiras son estupendas. ¿Y otra? Bueno, pues, yo termino ya. Yo te iba a preguntar, porque cuando vas a los sitios, o cuando hablas de los sitios en lo que ocurre a la novela, me saltó la duda de si hablas de memoria, de lo que tú recuerdas y demás, o has viajado expresamente, ya sabiendo que ibas a escribir el libro, sí. Si has viajado expresamente a esos lugares para refrescarte un poco de zonas, de no sé qué, sí. O has tirado de... Bueno, en lo que respecta a Cantabria, lógicamente no, porque lo tengo en mi recuerdo. En concierne a Essaouira tampoco, porque Essaouira es un sitio en el que yo he vivido por temporadas, no muy seguido, pero si pusiéramos seguido todo el tiempo que he estado allí, daría para año y medio largo, o sea que más o menos lo conozco, aunque es verdad que lo conozco en una época diferente. Yo pregunté a amigos marroquíes de allí un poquito cómo era en aquella época Essaouira, aunque tampoco tenía yo la intención ninguna de hacer un retrato de un escenario, de cómo era un lugar en concreto, sino más bien de servirme de los escenarios para la acción. Y luego respecto a Ámsterdam, sí tengo que decir que yo tuve una pareja durante 10 años, Pepa Perán. Ella sí vivió en Ámsterdam una temporada y ella fue la que me contó muchas cosas que sí aproveché para la novela. Luego de otros sitios más de antes de que, estos sitios que he nombrado de antes de que Juan naciera, pues ahí me he fijado sobre todo de lo que he oído a personas mucho más mayores que yo. Sí. Pero vamos, no he hecho ningún viaje expreso a ningún sitio para decir, a ver cómo es esto y luego lo cuento. Vale. No. Alfonso, te voy a hacer una pregunta yo también. Yo creo que también juega con mala Bueno, ya sois dos. Así, y mira que lo intenta, porque ha sido el único alumno de filosofía que he tenido que se ha matriculado en filosofía para seguir jugando a la ajedrez. Es verdad. Las asignaturas le interesaban, pero académicamente era un negado, pero al año siguiente se matriculaba de otras. Claro. Pero bueno, aparte de las asignaturas, también me interesaba luego tomar la copa con el profe, que tenía más trabajo. Pero yo del libro no puedo hacer ninguna pregunta porque para mí el libro es el deseado, me apunté de los primeros. Y no te ha llegado. Bueno. Cristina me dice que me lo ha mandado, así que alguien lo ha debido de leer por mí. Bueno. Todavía yo no lo he leído. Tú no te preocupes porque... No te puedo hacer ninguna pregunta de... Pues entonces... del próximo proyecto.
Entonces, como has dicho que la literatura para ti es un placer, me imagino que una vez que ya has parido esto es un placer, seguirás en la misma línea y me gustaría que nos contase un poco si tienes en mente ahora mismo algún nuevo proyecto. Bueno, para mí, ya que hablamos de parto, el parto está terminando ahora. Me faltaba esto, me faltaba presentarlo a la criatura en público. Y entonces he estado estos últimos tiempos, pues la verdad, no he estado centrado en escribir, no he escrito casi nada. Tengo por ahí un proyecto de escribir un libro de relatos breves, tengo algunos cuantos escritos ya, y no estoy muy seguro de si voy a seguir con eso hasta conseguir los suficientes relatos como para completar un libro, o si quizá voy a empezar otra novela, que sí tengo alguna idea por ahí ya, sí. Pero vamos, todavía no lo tengo muy claro. Pero bueno. Muy bien. Y espero que el libro te llegue pronto, pero vamos, si no te llega, dímelo que les pongo firmes a estos enseguida. O sea, el lunes o el martes, recuérdamelo y vamos, si no ya te lo llevaré yo. Son las 8:30, llevamos una hora, yo creo que es suficiente, ¿no? Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.